dando la importancia de tener una fe fundamentada en la palabra de Dios. Hemos visto algunos fundamentos cerrados de fe y tratamos de guiar al rebaño en el entendimiento de la palabra. El domingo pasado estudiamos un tema que se tituló La Virgen María a la luz de la Biblia. Hoy vamos a ver la segunda parte. Hoy se titula La Virgen María a la luz de la Biblia, parte 2 o segunda parte. Ya vimos en el primer tema y explicamos que los cristianos recordamos a María, la Madre de Jesús, con el debido respeto y el reconocimiento que la Biblia le da. Si usted no escuchó el primer tema, está en la plataforma de Facebook y en YouTube de Casa de Oración. Vaya y escúchelo para que tenga una conexión con el tema de hoy, antes de que se hiera la sensibilidad de algún seguidor de María, que entendemos que si así está enseñado, obviamente que defiende esa fe, pero yo le pido que escuche con atención y lea el mensaje. Hoy trataremos de estudiar al máximo esta segunda parte a la luz de la Biblia del tema de María, a lo que la Biblia habla al respecto de ella y el respeto que los cristianos tenemos hacia ella y qué es lo que Dios manda. Así que hemos orado, pero una vez más, Padre, necesito la asistencia de tu Espíritu, la guianza y dirección tuya para mí y para cada oyente, Señor. Ayúdanos, que sin ti no somos nada, Señor. No permita, Señor, que palabras meramente mías salgan para herir, Señor, a alguna persona. Señor, pero si es tu palabra guiada en mi boca, Señor, que sea edificante para cada oyente. En el nombre de Jesús. Bien, pues vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 2, porque hoy vamos a estudiar, va a ser Biblia. Lucas 2, verso 1, vamos a leer en Reina Valera 60, Lucas 2:1, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció en aquellos días. ¿Cuáles eran estos días? Los días del embarazo de María. ¿Cómo fue el embarazo? Ya lo predicamos la semana pasada, pero hoy lo vamos a tratar de tocar una vez más. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el gobernador romano que estaba gobernando toda Palestina, Jerusalén y los alrededores. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo, aquí todo el mundo es una hipérbole, aquí se refiere a todas las personas que están bajo su gobierno, fuese empadronado. ¿Qué quiere decir empadronado? El empadronamiento aquí es un censo, es un conteo de la población que era dictada por el gobernador para conocer la edad, el estado civil, las capacidades de conocimiento de las personas y las edades, para ver quién se podía reclutar al ejército romano, quién era ciudadano. Ese era el principal propósito. Dice en el verso 2: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José, descendiente de David. Verso 5, vea: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, comprometida ya su esposa, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento de María. Dice el verso 7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Su hijo primogénito. Aquí vamos a estudiar y analizar estas palabras: su hijo primogénito de María. La palabra primogénito, y le voy a pedir por favor
que anote e investigue. No se quede con lo que yo le diga. Investíguelo en su Biblia, en la que sea. La palabra primogénito significa el primero de su genética o el primer nacido de su generación con su genética humana. El primero de la generación que ella engendró. Y note que aquí lo dice en la Biblia y lo dice en la Biblia de todas las personas que la tengan, de los testigos, del Papa, de los cristianos. Ahí está esto. Bueno, analizar estas palabras del primogénito o el primero de su alumbramiento, esto quiere decir que hubo un segundo hijo o un tercero o más. La Biblia no, si la Biblia hubiera querido decir que Jesús fue el único hijo de María, hubiera dicho su unigénito de María, pero dice primogénito. La creencia tradicional es que María mantuvo su virginidad y que nunca más tuvo hijos, y quien lo cree así, cuando escucha un estudio como estos, es obvio que se hiere sus sentimientos. Pero antes que se hiera, por favor, escuche, estudie, analice e investigue. Bien, vamos a abundar un poco más adelante de la descendencia segundogénita de María, tercerogénita, y bueno, vamos a estudiar. Ahora aquí viene una pregunta: ¿por qué el nacimiento de Jesús tuvo que ser engendrado por obra del Espíritu Santo en María? ¿Por qué no fue engendrado también con la genética de su esposo, de José, para procrear juntos a Jesús con genética de José y genética de María, como es común en los seres humanos? ¿Por qué no se hizo así? Vamos a ver la respuesta en la Biblia. Porque Jesús hubiera nacido como un hombre con una naturaleza humana, solamente meramente humano, sin naturaleza divina. El ADN de Jesús hubiera sido únicamente naturaleza humana y por ende hubiera sido con las consecuencias heredadas en la genética meramente humana. ¿Cuáles son esas consecuencias? El ADN, no vino hoy el doctor, no está. Bueno, yo voy a tratar de explicar y ustedes son muy entendidos. El ADN son las sílabas o la abreviación de ácido desoxirribonucleico médicamente. ¿Qué es el ADN? Es una micromolécula biológica que contiene toda la información genética en los seres humanos. Vamos a hablar de los seres humanos. Toda la información. Es en el ADN que se encuentra el código específico de la información de la herencia familiar, como el color de los ojos, el color de la piel, la estatura. Cada dato específico de la familia está registrado allí, en el ADN. Estos datos específicos están puestos por Dios ahí, en cada persona. Pero con la desobediencia de Adán y Eva, los primeros humanos, este ADN se infectó. Así que todos los seres humanos ahora nacemos con la tendencia al pecado. Todos. Un niño nace con el ADN infectado, aunque es chiquitito, con la tendencia al pecado. No lo desarrolla. Así que el niño es inocente totalmente desde que nace hasta cierta edad que se le desarrolla esa tendencia al pecado. No hay una edad estándar. Puede haber niños de 10 años con una mentalidad de inocencia por la educación de sus padres, por el entorno, pero tarde que temprano se le va a despertar esa tendencia al pecado, a robar, al sexo, a mentir, a desear, a odiar. Se le va a ir despertando eso. Hay niños
que desde 6, 7 años ya están más contaminados por el entorno familiar, cultural en el que se desarrolla. Así que no hay una edad estándar. Entre tanto que nace el niño, es inocente totalmente. ¿Por qué? Porque no ha practicado eso, pero ahí está en la genética. La Biblia ya había dicho, antes que los científicos descubrieran todo lo que contiene el ADN, la Biblia ya había dicho que la desobediencia de Adán y Eva había afectado el ADN de los seres humanos. Esta afectación pasó a todas las generaciones, a toda la humanidad. Por ende, ahora todos nacemos con inclinación al pecado. Un hombre es casado y tiene esa lucha de observar a una mujer con bonito cuerpo, con vestidas, ropas cortas, y tiene la inclinación de despertársele un deseo de ver. Y ahí anda con su esposa en el supermercado, pero está ahí, voltee y voltee, y voltee y voltee. Y uy, qué bien se ve. Y ay, hay esas tendencias de querer desear lo que no es nuestro, y está la oportunidad, y si me lo llevo y si nadie se da cuenta. Está esa tendencia porque nacimos afectados por eso. Lo dice la Biblia, léalo conmigo. Vaya, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5 versículo 12. Y póngame mucha atención, por favor. Romanos capítulo 5 versículo 12. Leo en Reina Valera 60. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son esos todos? Toda la humanidad nacemos con la tendencia del pecado. ¿Por qué? Porque todos nacemos con el ADN afectado e infectado desde la desobediencia. Ahora, mira, ¿por qué dice que el pecado entró por un hombre si nosotros recordamos que en Génesis capítulo 3 no fue el hombre el que desobedeció primero? Fue Eva. Respuesta, una vez más la pregunta: ¿por qué entonces dice que el pecado entró por el hombre? ¿Se contradice la Biblia, pastor? No. ¿Cuál es la respuesta? Escúchenme. Porque el hombre es el portador del espermatozoide, de la semilla genética. Es el hombre el que deposita esa semilla, el espermatozoide, en la mujer, para que la mujer reciba en su óvulo y empiece el proceso de gestación. Y cada hombre en su aparato reproductor masculino posee y transporta el espermatozoide, y es el hombre el que lleva la semilla de la procreación. Por eso es que el pecado entró en el mundo por un hombre, porque el hombre en Génesis capítulo 3 deposita en el óvulo de Eva ya la naturaleza con tendencia al pecado. Por eso Caín mató a Abel. Y de ahí empieza, y de ahí toda la humanidad ya nacemos infectados con la tendencia al pecado, con la tendencia de hacer lo malo. Todos. Las personas que son moralmente educados tienen la idea de que son buenos y a veces hacen cosas malas, pero bíblicamente es al contrario. Todos somos malos y a veces hacemos cosas buenas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Bien, ahí entonces está la respuesta de que todos los hombres, aquí vamos a hablar el género masculino, hombres, Eric, Gonzalo, Jorge, Fernando, todos los que aquí están, David, todos los hombres somos los portadores del espermatozoide, pero ya lleva la genética con la inclinación hacia el mal. Toda la humanidad entonces, las mujeres ahora, cuando llegan el momento de casarse y procrear hijos, recibirán ese espermatozoide así y procrearán esa genética impregnada del mal. El apóstol Pablo lo dijo. Esta cita bíblica la voy a mencionar, pero los que anotan, que no se les vaya.
El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7 versículo 21. Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque yo me propongo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Me propongo no hablarles mal a mis hijos y termino ofendiéndolos. Me propongo hablarle bien a mi esposa esta semana y termino ofendiéndola. Me propongo no amanecer con el espíritu de ogro y termino así. Y batallamos con eso. Por esta causa, póngame atención, Dios no usó dos seres humanos para procrear a Jesús. No usó la genética de José para que pusiera el espermatozoide en la matriz, en el óvulo de María, porque Jesús hubiera nacido con la tendencia y con inclinado al pecado. Jesús hubiera nacido con concupiscencia, deseos carnales. Entonces no hubiera podido ser el Salvador tuyo y el Salvador mío. Jesús hubiera tenido que morir por sus pecados y por los tuyos y por los míos y por los de todo el mundo. Por esta razón, Dios quiso que fuera por obra del Espíritu Santo. Así que Jesús es el primogénito de María, pero María tuvo un segundogénito y tuvo un tercerogénito, y lo dice mi Biblia, lo dice la tuya, la de los testigos, la del Papa, la del obispo, la del arzobispo, la de los mormones. Lo dice. ¿Cuál es el problema? Ignorar el estudio minucioso de la palabra de Dios, y esto nos obliga a creer cualquier cosa que nos digan sin comprobarlo lo que realmente la Biblia dice. Y esto hiere los sentimientos de las personas, porque se derriba, se echa por tierra lo que se cree. Bueno, si Jesús fue el primogénito de María, ¿quién fue el primogénito de José? Porque la Biblia habla algo al respecto, y sí lo habla. Y yo le animo, estudien su Biblia por el amor de Dios. ¿Quién fue el primogénito de José? Y si fue el primogénito de José, la Biblia dice que fue entonces el segundogénito de María. Y está escrito, pastor. Sí, en un lugar, no, en muchos. En muchos. Yo quiero invitarte a uno de ellos, de esos lugares. Hay quienes creen que el segundogénito de María y primogénito de José fue Santiago, el escritor de la carta de Santiago, hermano carnal de Jesús, hijo procreado en el vientre de María por el espermatozoide de José, por una intimidad sexual, conforme lo dice Mateo 1, 24 y 25, que sí tuvieron relaciones sexuales. Ya expliqué en el estudio pasado que José respetó el proceso de gestación virginal de María, pero como esposos tuvieron intimidad sexual, y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La mía, la de los mormones, la de los testigos, la del Papa, la del arzobispo, la de la parroquia de aquí, el de allá, lo dice. Así que yo lo invito a leerlo. Todo lo que yo le voy a decir no es sacado de un folleto extrabíblico o de un pensamiento que sea fuera de la voluntad de Dios. Por eso yo les animo que tomen notas, escuchen el mensaje, escúchenlo una vez, escúchenlo otra vez, va a quedar grabado, anoten, pregunten, porque Dios quiere que conozcamos lo que Él realmente dice en su palabra. Mateo 13:53, vamos a ver quién fue el segundogénito de María y primogénito de José. Mateo 13:53 en adelante. Leo Reina Valera 60. Y cuando todos tengan la cita bíblica me lo indican con un amén, porque quiero llevarlos al parejito a leer la Biblia todos juntos. ¿Lo tenemos ahí? Pues ya me hicieron trampa, ahí está. Leamos con entendimiento y dirección. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas son historias de ejemplos terrenales para explicar algo celestial. Jesús, me encanta cómo Jesús explica con manzanitas, con semillitas, con pececitos, con arbolitos, con pajaritos, con río, con agua. Me encanta
no hay un más excelente maestro que Jesús, por eso se le llamó el maestro de maestros, el rabí de rabí, el raboni. No lo hay, por eso le llamaban maestro. Y nosotros debemos de ser discípulos a los pies del maestro para aprender lo que él le enseña. Vamos a la Biblia. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. La forma como Jesús explica la Biblia, wow, no nos deja lugar a las dudas. Qué excelencia de hombre para explicar. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahí va, lea conmigo. ¿No es este el hijo del carpintero? Aquí es José. Ahí va. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? El primero que enlista, Jacobo, hermano Jacobo. Aquí Jacobo es Santiago, es el mismo nombre. Aquí encontramos al segundogénito de María, primogénito de José. Y sus hermanos Jacobo. ¿Hay más? Sí, ahí dice José, Simón, Judas. Este Judas no es el traidor. El nombre Judas era común, como aquí Pedro, Jorge, María, Francisco. Y Judas, ve al verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Nosotros lo vemos como un hombre común, hijo de un matrimonio común. ¿Quién es este hombre? Hermanos, Santiago. Se cree que el hecho de que se mencione a Santiago como el primero de los hermanos de Jesús, se cree entonces que este fue el segundogénito. Por eso Lucas capítulo 2 dice, María tuvo a su primogénito, el primero, pero su segundogénito fue Santiago, y su tercerogénito fue José, su cuartogénito fue Simón, su quintogénito fue Judas. Y las hermanas no dice cuántas. No sé si, no dice si sextogénica, septogénica, octavogénica, novenagénica. No dice. La cultura judía tenía en poco a las mujeres. Solamente las mujeres que hacían algo específico les daba el nombre o los escribían. No lo dice, pero sí dice que Jesús tuvo hermanos y María más hijos. Bien, entonces por eso es que Lucas menciona como primogénito. ¿La Biblia menciona a Jesús como unigénito? Sí. ¿Unigénito hijo de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir eso? El único hombre, el único ser humano que tiene genética divina. El único que se puede llamar hijo de Dios con genética divina. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí son hijos de Dios? Responda con convicción. Usted y yo no tenemos genética divina. Hay un unigénito único. Usted y yo somos hijos de Dios, pero seguimos siendo humanos. Y nadie aquí tiene los atributos divinos. ¿O estás aquí, Yahweh, físicamente? No, estuvo en Jesús. Bien, ¿dónde se menciona? El Evangelio de Juan menciona muchas veces el unigénito, el unigénito, el unigénito. Solo voy a leer una cita porque traigo muchas más y quiero aprovechar el tiempo. Juan capítulo 3 versículo 16. El versículo más predicado por todos los pastores, por todos los predicadores, por ti, los que evangelizan en la calle. Juan 3, 16. Vamos a leer por qué ahí se menciona a Jesús como unigénito. Sí, unigénito, ¿hijo de quién? Vamos a verlo. Dice Juan 3, 16. Usted se lo sabe de memoria, pero yo lo quiero leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único hombre con la genética, con la naturaleza divina, único hombre, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito. Ya explicamos en el estudio pasado que esto no quiere decir que Jesús tuvo un principio, porque de ahí se agarran los escépticos, los ateos, los testigos de Jehová para decir, ¿ves? Jesús fue creado. No, señores.
La Biblia dice que Jesús ha sido siempre desde la eternidad y por la eternidad. Él no está sujeto al tiempo, el tiempo está sujeto a Él. Él es el Rey, Él es Señor, Él es Dios. Y la Biblia menciona muchísimos pasajes que Él ya era antes de ser humano, ya era. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al verso 5, el versículo 14. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y muchos pasajes más que hablan de la preeminencia y preexistencia y eternidad de Jesús. Bien. Si usted quiere abundar más en ese conocimiento, escuche la parte número 1 de este tema. Bien, ahora entendamos y sigamos leyendo. Ahora vamos a ir a Lucas para seguir explicando el conocimiento, qué lugar le da Dios a María y de qué manera habla Dios de María, de qué manera hablamos los cristianos. No, los cristianos no le faltamos al respeto a María, la recordamos como una mujer ejemplar. La recordamos como la mujer privilegiada. La recordamos como no ha habido ni habrá en toda la historia mujer más privilegiada sobre la historia de la humanidad, porque ella procreó a Jesús, amamantó, lo vio nacer, lo vio morir, pero Jesús ya era. Vamos a Lucas 1:30, que apenas vamos calentando motores. Lucas 1:30. Me apasiona estudiar la Biblia porque me apasiona que el pueblo pueda entender y conocer más al que te salvó. Me apasiona eso. Lucas 1:30. Aquí habla del momento en que el ángel Gabriel se le aparece a María para decirle: María, no tengas temor, a partir de hoy quedaste embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo si no me ha acostado con ningún hombre? Vamos a leerlo. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La palabra gracia es favor, bendición. Eso es, has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, unigénito. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará. Aquí David su padre habla de la como descendencia, porque también se cree que María también era descendiente de la genealogía, del árbol genealógico de David también. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí va la expresión y respuesta de María, verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Una vez más, la palabra conozco es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Son palabras que suenan más elegantes a palabras que pueden sonar ofensivas para otros. Repito ejemplos del estudio pasado, para no decir: mira, Gonzalo, qué feo está. Se usa un eufemismo. ¿Cuál es el eufemismo? El pastor es un poco agraciado. Es poco agraciado. Eso es eufemismo. Bueno, la palabra aquí, no conozco varón, no es que, una vez más, no es que por conocer a un varón cada mujer queda embarazada, porque pues ustedes tuvieran un bebé cada 9 meses, las mujeres. Ahora, ¿a qué se refiere María cuando dice no conozco varón? Pues quiere decir: no he conocido la intimidad sexual con un varón. En otras traducciones bíblicas dicen: aún permanezco virgen. Hay traducciones que dicen: no he tenido sexo. ¿Y qué tiene de malo que María haya tenido relaciones sexuales con su esposo si era su esposo? Pero la tradición, la cultura nos han enseñado que María siempre virgen, y nos ofendemos porque la vemos en una postura y deidad que la Biblia no lo habla. Por eso le animo que anote, que estudie y medite y escuche y vuelva a escuchar y lea con la Biblia en la mano. Dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No vas a necesitar despojarte de tus ropas íntimas, meterte a una recámara, no vas a necesitar eso.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso es que Jesús en ocasiones se llamaba Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Ambos nombres los tiene el Señor. Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Naturaleza divina, naturaleza humana. Pero naturaleza humana sin concupiscencia, sin tendencia al pecado. Jesús fue tentado en todo, pero nunca se le despertó la tentación. Yo explicaba en esta semana que fue tentado, pero nunca entró en tentación ni cayó en tentación. Recordemos que la tentación son 3 pasos. Usted puede ser tentado a encontrarse un celular y puede ser tentado a no regresarlo. Puede ser tentado. Eso es. Entrar en tentación es quedarse con él ese día meditando. No, no lo quiero regresar. Es el iPhone 17, yo lo quiero. Señor, me acabas de bendecir, no lo voy a regresar. Ese es entrar en tentación. No regresarlo y quedarte con él es caer en la tentación. Entonces son 3 pasos. Jesús fue tentado en todo, como dice la Biblia. Nunca entró en tentación, jamás cayó en tentación, porque no tenía concupiscencia, no tenía la naturaleza humana. Ahora sigamos leyendo Lucas 1 en el versículo 36 y dice, aquí el ángel sigue hablando con María y le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este versículo 38 es muy ejemplar para nosotros en María. ¿Por qué? Porque ella aceptó la voluntad de Dios. Que una mujer saliera embarazada en la cultura época de María era algo mortal. A la mujer encontrada en adulterio se la trajeron a Jesús listos para apedrearla y matarla. Era algo mortal. En la época de María, que una mujer saliera embarazada sin haber sido casada era muy condenado. Sin embargo, María acepta la voluntad de Dios a pesar de lo que se pudiera venir, del rechazo del pueblo, de los comentarios. Nada más tú y yo, si hubiéramos vivido en la época de María y de repente empezamos a ver que su pancita crece y todavía no estaba. No, hombre, sí, las más seriecitas son las peores. Imagínate que hubiera habido Facebook en el tiempo de María. Imagínate cómo hay hipocresía. Dejaré esto por aquí y me iré lentamente. Y un zoom en la pancita de María. Imagínate. Sin embargo, María dijo: acepto la voluntad del Señor, hágase conmigo conforme el Señor lo ha establecido. Qué difícil hubiera sido para María tomar esta decisión si esta mujer no hubiera tenido una plena confianza en Dios. Los estudiosos bíblicos dicen que María no llegaba a los 18 años cuando esto pasó. Algunos creen que tenía 12 años, porque era como comprometían a las doncellas de aquella época. Otros creen que tenía 15 o 16. Lo que se ha comprobado por los historiadores es que María no llegaba a los 18 años, una joven valiente que dijo: acepto tu voluntad, Señor. Si yo no tuviera mi plena confianza en ti, yo me derrumbaría en esto. Qué difícil es para alguien que no tiene su plena confianza en Dios el salir su zona de confort para seguir la voluntad de Dios. Qué difícil es para una persona que no tiene su plena confianza en Dios el tratar de buscar la aprobación de la gente. ¿Y qué va a decir mi tía? ¿Qué va a decir mi tío? ¿Y qué va a decir mi nana y aquel? ¿Y qué van a decir? Y no se preguntan: ¿y qué va a decir Dios? ¿Y qué es lo que piensa Dios? Y es ahí donde a veces se nos presenta el evangelio con claridad. ¿Y qué va a decir mi nana si yo empiezo a creer esto? Y no te estoy diciendo que le faltes al respeto a tu nana, sino que crezcas en la verdadera, en el conocimiento de la fe, y ores por tu nana y explícale con amor y sabiduría.
Eso es ejemplar en María, que ella haya aceptado la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias que se le avecinaban. ¿Sabes que Dios siempre bendice a las personas que aceptan su voluntad a pesar de lo que la gente piense o diga? Yo acepto tu voluntad, Señor, y me importa medio cacahuate lo que diga la gente. No me va a ser fácil, me va a doler, me va a sacudir, pero he aquí tu siervo, como María, he aquí tu sierva. Hágase conforme a tu voluntad. Eso es ejemplar. Eso es maravilloso. Ahora vamos a analizar más pasajes donde María, la Biblia dice que sí tuvo más hijos. Y esto no es pecado, y esto no es agresión, y esto no es añadidura a la Biblia. Esto es leer lo que Dios quiere que conozcamos. ¿Sabe por qué ignoraban? Si alguien aquí ignoraba esto que le estoy explicando, hay una sola explicación. Ahora sí, los detrás de cámara ya volvimos, los que están en vivo. Vamos a ver un pasaje más y muchos más que están aquí. Yo estoy peleado con el cronómetro, pero hoy vengo dispuesto a predicar lo que Dios me diga. Así que el Señor fortalezca a los que traen hambre. Esto está bueno. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a ir ahora fuera de los evangelios. Vamos a ir al libro de los Hechos y a otras cartas, porque Dios abunda en esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. ¿Cuál es el contexto? Pablo está en una población con costumbres griegas, una población que se llama Corinto, y los pobladores de ahí no creían que Pablo fuera un genuino apóstol, ni siquiera los cristianos. Y hay cristianos que de pronto no creen que alguien tenga un genuino llamado al pastorado, un genuino llamado a servir. Y cuidado, cuando el llamado realmente sea de parte de Dios. Ahora vamos a leer 1 Corintios 9:3. ¿Y qué tiene que ver esto con María? Bueno, siga con cuidado. 1 Corintios 9:3. Ahí va. Contra los que me acusan. Esto es Pablo hablando, defendiendo su apostolado. Porque los corintios decían: no, tú no eres apóstol, aquel sí es apóstol, el que me enseña, declara, arrebata, decreta, ese sí es apóstol. Tú pura Biblia, 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 y exhortas e incomodas. Tú no. Allá en aquel lugar, ahí sí que Dios te quiere hacer millonario, Dios te quiere hacer rico. No, Dios te quiere hacer discípulo de Jesús y quiere formar el carácter de Cristo en ti y quiere que seas guiado por el Espíritu Santo para que te vea por una eternidad en el cielo al lado del Rey de Reyes. Esa es la prioridad de Dios. No todos tenemos la capacidad de tener bienes materiales y seguir poniendo a Dios en primer lugar. Bueno, ahí está, dice, contra los que me acusan, dice. Esta es mi defensa. ¿Qué le acusaban a Pablo? Porque Pablo traía misioneros con él. ¿Qué le acusaban? Ahí va. ¿Acaso no tenemos derecho de comer o beber? Se fijaban en el taco que se comía Pablo. Le contaban las tortillas. Lleva 3 tortillas. Este parece que estaba amarrado. No, hombre, este es un vividor. Hay vividores, sí, abundan sobre todo en esta época. Eso no es excusa para aclarar que sí hay fieles y genuinos servidores y servidoras de Dios. Y cuidado con generalizar. No todos los pastores somos iguales. Así como no todas las mujeres son iguales, ¿verdad que no todas las mujeres son iguales, mujeres? Tampoco todos los varones son iguales, ¿verdad, varones? Ay, a ver, me asustan, digan con convicción.
¿Verdad que no todos son iguales, varones? Ay, eso. Ahí va. ¿Qué le acusaban a Pablo? ¿Qué le decían? ¿Por qué comes? ¿Por qué? Mira, ya lleva dos jarras de agua, dos picheles, como se dice en Sonora. Oye, este estómago de embudo, ¿cómo traga? ¿Acaso no tengo derecho de comer? ¿Acaso no he dejado mi profesión, mi labor para hacer la voluntad de Dios, para ser instruido por Dios, para que Dios me enseñe, para enseñarte a ti? ¿Acaso no tengo derecho de comprar una despensa con lo que tú depositas en la dirección de Dios? ¿Por qué se fijan? El pastor viene estrenando zapatos. Pero muchas veces no se dan cuenta que hay pastores que piensan un chicle y saben de qué sabor es. Yo he conocido, así como he conocido bandidos y barbajanes en el pastorado, así también. Ahora ahí le va. Siguiente reclamo de Pablo, verso 5. ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Mira, no solamente viene él, trajo a su mujer. La señora esta come más que los otros dos juntos. Ay, qué buena para comer. No inventen. Ahí va. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Ahí va, lea con cuidado. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, el segundogénito, el tercerogénito de María, el cuartogénito de María, después se hicieron misioneros, anduvieron con Pablo y eran casados y andaban con él. Esto entonces nos explica que María no solamente tuvo un segundo, tercero, cuarto hijo, sino que también María fue suegra. ¿Qué iban a hacer con estas citas bíblicas los escépticos de lo que la Biblia dice? No solamente fue madre natural de otro hijo más, sino que sus hijos tuvieron esposas, lo que naturalmente es el ciclo de la vida. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que María haya sido una suegra ejemplar? ¿Qué cree usted? O quizá María fue una suegra como usted comprenderá. ¿Cómo cree que fue de suegra? Ejemplar, temerosa de Dios. Yo tengo el privilegio de decir que tuve la suegra que muchos de ustedes desean. Y lo digo recio y quedito. Mujer ejemplar. Jamás me presentó como yerno. Me presentaba como hijo. Me sentía amado, querido. Ella sabía que a mí me gustaban los frijolitos refritos, no caldudos, y en un trastecito me guardaba. Cuando yo no tenía rienda con las tortillas de harina que yo comía y que el cuerpo agarrara cuando le diera la gana. Y ella guardaba. Y si alguien quería agarrar esos frijolitos, esos frijolitos son de mi hijo, acá hay caldudos en la olla, de esos come tú. Yo tuve una suegra ejemplar. Ojalá y tú la tengas. Mujer, ojalá y tú seas. Ojalá y tú tengas. María fue suegra, la Biblia dice. Ahora, la Biblia dice que hubo una época en ese entorno familiar de Jesús que sus mismos hermanos, antes de ser misioneros con el apóstol Pablo, antes de todo eso, no creían en Jesús, no creían que Jesús fuera el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nació primero. Cuando ellos nacieron, ya vieron al niño, lo vieron crecer como el hermano mayor. Y quizá el hermano mayor, hey, mamá dice que le ayudemos a lavar los platos. Pero ¿y por qué? ¿Y tú quién eres? Hey, mamá, hay que ayudar a recoger la cocina, a tirar la basura. ¿Y por qué? Pues, ¿qué te crees? Y de repente Jesús empieza el ministerio. Si yo lo vi ahí en la casa, yo crecí con él. Y aunque fue ejemplar Jesús, sus hermanos no creían en él. Hermanos,
segundogénito, tercerogénito, cuartogénito de María. No sé si va a haber una tercera parte de este tema, pero hay tanta Biblia para eso. ¿Dónde dice? Vamos, Juan 7:1, Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 1. No podemos explicar algo si no está blindado con la palabra de Dios. Vamos ahí, Juan. Y quiero pedirle por favor, el primero que lo encuentre, si tiene algún subtítulo allí su Biblia, y lo lea fuerte y claro. Tiene dos subtítulos, quiero encontrar uno. Perdón. ¿Cómo, hermana Ana? Credulidad de los hermanos de Jesús. ¿Alguien tiene ese subtítulo ahí? ¿Sabe que ese subtítulo está en la Biblia de los mormones, de los testigos, del Papa, del obispo, del arzobispo y monaguillo y porvenir? ¿Sabe que ahí está? ¿Cuál es el problema? No lo habíamos leído. No estoy tirando tirria ni guerra. No, yo creo firmemente que la gente que va a la iglesia tradicional va con un corazón sincero de buscar y acercarse a Dios. Les hace falta conocer la palabra, como me hizo falta a mí y me sigue haciendo falta. Leamos Juan 7:1. Después de estas cosas, de todo lo que Jesús enseña, dice: andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué? Porque les echaba por tierra todas sus creencias. Dice el verso 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, pero aquí esto era con sarcasmo, ya lo vamos a leer enseguida. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. A ver, ve. Ah, muy valiente. Le tienen miedo a los judíos que te quieren matar. A ver, eres divino. A ver, sus mismos hermanos. ¿Alguna vez te han retado tus mismos hermanos? A ver, sí, eres pastor. ¿Cree usted que me han retado? ¿Cree que me han retado mi misma familia? Sí. Ven, ahí va, verso 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Eres el Cristo, públicalo. Lea con cuidado el verso 5, con cuidado y mucha atención, y subráyelo si es posible. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Hermano, segundogénito, tercerogénito, cuartogénito, quintogénito, septogénica, octavogénita, novenagénita. Hermanos, se cree. ¿Cuándo fue cuando los hermanos de Jesús creyeron en él? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Se cree que fue hasta que ellos vieron y se enteraron que su hermano murió en la cruz y resucitó, y lo vieron ascender al cielo, según el libro de los Hechos capítulo 1, del verso 1 en adelante, y lo vieron ascender sus hermanos. Se cree que hasta entonces dijeron: wow, si era el Cristo, vivimos con él, comimos con él. Deja tú, decía Santiago, peleamos con él. Hechos capítulo 1. Ahora yo voy a agarrar del verso 12. Después que Jesús asciende, ¿quién estaba allí observando? Después que Jesús muere, resucita, dura alrededor de 40 días todavía aquí entre sus discípulos. No aquí en Nogales, aquí me refiero ahí en el lugar geográfico. Dura 40 días, dice el libro de los Hechos capítulo 1 en adelante, enseñándoles todavía y animándolos y dejándoles las últimas instrucciones directamente. Hechos 1, y a partir del verso 12 vamos a leer. Dice: después es después que Jesús asciende. Después los apóstoles regresaron del monte. Yo voy a esta versión en Nueva Traducción Viviente, perdón que no se lo dije, hermana. Me gustó esta traducción por las palabras, cómo lo explica, pero ahora ya se lo dije.
escuche buenas predicaciones. Ya volvimos, los detrás de cámara, gracias, hijo. Hechos 1, verso 12, después de que Jesús asciende, ahí va, lo vuelvo a leer. Después, los apóstoles, después de que vieron a Jesús ascender, en esta traducción dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia donde estaba el Monte de los Olivos. Cuando llegaron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban, estos son los nombres de los que estaban presentes allí cuando vieron la ascensión de Jesús: Pedro, el mocha orejas; Juan, el discípulo menor, que ya explicamos en el estudio pasado que probablemente era primo de Jesús; Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, otro Santiago, hijo de Alfeo, porque también era común el nombre Santiago; Simón el celote; Judas, no el traidor, hijo de Santiago, otro Santiago. Ahí va, verso 14, aquí va. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. No es un solo pasaje, son muchos. Los que ya estudiamos el domingo pasado, más estos. Aclaro, no, los cristianos no le faltamos al respeto a María al decir que tuvo más hijos, al decir que tuvo relaciones sexuales con su esposo. No estamos blasfemando, estamos simplemente enseñando lo que realmente la Biblia enseña de ella. No, al contrario, no le faltamos al respeto, al contrario, la recordamos como una mujer ejemplar, madre ejemplar, suegra ejemplar, mujer ejemplar, mujer de fe. Así la recordamos. Pero no era madre de Dios en el sentido único divino, era madre de la naturaleza humana de Jesús. Así que, ahí voy a tratar de avanzar el tiempo. Ahora entendemos y meditamos lo que la Biblia así enseña de María. Repito, el peligro de ignorar el estudio minucioso de la palabra de Dios nos obliga a creer cualquier cosa que nos digan. Y nos obliga a defender a capa y espada cualquier cosa que creíamos sin haberlo comprobado que realmente la Biblia lo dice así. El peligro de escuchar verdades a medias. Escuche el mensaje que traje un par de domingos atrás que se llamó Verdades a Medias. El peligro de escuchar verdades a medias es algo tan dañino que no es otra cosa más que escuchar mentiras disfrazadas de verdad. Una verdad a media no es otra cosa que una mentira disfrazada de verdad. Hay un rezo, quisiera disculparme con los que se saben el rezo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, Santa María, Madre de Dios. Quisiera disculparme con ustedes si se sienten un poco aledidos, agredidos, pero no me quiero disculpar, sino que les quiero motivar a que escuchen y lean. Porque en este rezo hay verdades a medias. No es lo que la Biblia dice. Vamos a leer. Aprovecho tiempo. Lucas 1:26. Lucas 1:26. David me puso otro par de pilas aquí. Lucas 1:26, Reina Valera, dice: al sexto mes, este sexto mes no era el embarazo de María, este sexto mes era el embarazo de Elizabeth, su prima. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Esta fracción está en el rezo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hasta ahí es verdad. ¿Sí? Y luego al final dice: bendita tú entre todas las mujeres. Sí, es verdad, eso es bíblico, pero ahorita vamos a explicar algo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Estas palabras, Dios te salve, o la palabra
salve, muy favorecida, era un saludo para decir, salve agraciada, muy favorecida, el Señor es contigo. Aquí habla de estas verdades a medias que vamos a analizarlas. Como ya expliqué, María, no, Santa María, Madre de Dios, no, María no es Madre de Dios, no fue Madre de Dios, fue Madre de la naturaleza humana de Jesús. Fue favorecida, muy favorecida. Amamantó a Jesús, vio crecer al niño, fue bendita. No ha habido la bendita entre todas las mujeres. Claro que Dios estaba con ella. Estas, recuerden, escúchenme, estas son palabras narradas por Lucas, palabras que el ángel Gabriel le dijo a María. Una narración histórica. Nunca quedó escrito para que se hiciera un rezo dedicado a María para adorarla, venerarla. Nunca quedó así. La palabra bendita se tradujo de la palabra griega, así como se escucha, eulogeo, de donde se tradujo la palabra elogio. Eu quiere decir bien, logos quiere decir palabra, junta la palabra eulogeo quiere decir hablar buenas palabras de alguien. El ángel hablaba buenas palabras de María. ¿Por qué? Porque el ángel también conocía que María, a pesar de que era una jovencita ejemplar. ¿Cuántas jovencitas ejemplares hay aquí? Paseo mi vista, jovencitas. No escucho los amenes, pero tengo fe. Jovencitas ejemplares, jovencitas que mamá le dice, hija, ¿me puedes ayudar a lavar los platos? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo otra vez? Él. Digo, estoy especulando, a lo mejor eso pasa. Eulogeo, bendita, hablar bien. El ángel decía, está hablando también el ángel de María que le está diciendo, mujer, eres tan bendita que Dios te va a usar para traer al mundo humanamente a aquel que será la fuente de bendición para todo el mundo. Para todo el mundo. Lucas está narrando un maravilloso acontecimiento histórico. No está dando la fórmula para que se siga, para que se forme un rezo dedicado a María. Pasamos al verso 39. Dice Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, el esposo de Elizabeth, su prima. Entró y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que ella traía, porque ella tenía 6 meses, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué se mueve tanto mi bebé? Médicamente se comprueba que los bebés en el vientre de las madres son emocionalistas porque perciben las emociones externas de sus padres. Mamá, estás triste, el bebé lo siente. Mamá está contenta, el bebé lo siente. El bebé lo percibe, aquí lo dice. Y el bebé dice, saltó en su vientre. Y dice el verso 42. Y exclamó a gran voz Elizabeth y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Esto es parte del rezo. Jamás está diciendo que sea parte de un rezo. Lucas está narrando un acontecimiento maravilloso. No está diciendo que se forme un rezo dedicado a María. Esta es otra verdad a medias. Es una verdad a medias. Y un escéptico o estudioso de la iglesia tradicional dice, ¿quieres que te muestre que Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, está en la Biblia? Y te enseñan estas partes. Y a los cristianos que se la pasan dormidos en sus laureles y que no estudian la Biblia, que se la pasan más tiempo en Facebook y no meditan, no oran, llega alguien lo atarante y dice, pues sí, tú ahí dice. Bien. Y yo les animo a estudiar. Pasemos al verso 46 y el verso 48. Quiero ver si regreso una media hora al cronómetro. Pasemos verso 46, verso 48. Repito, no estoy tirando tirria, guerra, ni odio, ni un hater, como le llaman, contra la iglesia tradicional. No.
ellos están buscando a Dios, creen que es la manera correcta y te proclaman que es la iglesia. Traigo un estudio de eso que ya viene, que espero que sea también con segunda y tercera parte, porque está muy amplio. Lucas 1:46 dice, aquí habla de un canto que María empieza a cantar ya de alegría por lo que su decisión de enfrentar el reto, de aceptar la voluntad de Dios, de reconocer que era una mujer agraciada, jovencita, y fue privilegiada de ser llamada para ser la madre de Dios hecho hombre. En ese sentido, Dios hecho hombre, no de la naturaleza divina absoluta de Dios, sino de la humanidad de Jesús. Ahora, Lucas 1:46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dios mi Salvador. ¿Qué quiere decir esto? María está reconociendo que necesita a Dios como su Salvador. María está reconociendo que su genética humana, heredada desde la genética de Adán, su genética también necesita como persona salvación. Caramba, si María lo reconoce en la Biblia, ¿por qué no lo reconoce el arzobispo, el obispo, el papa, tu nana, tu tío, tu abuelo, tu vecino, el monaguillo? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? María reconoce que su naturaleza humana necesitaba salvación. Y luego en el versículo 48 dice, porque has mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones. Claro, las generaciones le dirán bienaventurada, claro. Pero ese versículo 48, cuando María dice, has mirado la bajeza de su sierva, se refiere tanto a la humildad para servir, como mirar la bajeza de la condición humana que necesita salvación. Y María lo reconoce. ¿Por qué te cuesta reconocerlo a ti? ¿Sabes por qué? Porque no estudias, porque no lo meditas, porque no lo profundizas, porque no oras. No, no hablamos mal de María, hablamos excelente lo que la Biblia dice. Hay otra parte del rezo que dice Santa María, Madre de Dios, y hay una parte que llega y que dice, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No dice eso en la Biblia, eso es añadido y no dice. Repetir este rezo creyendo que María puede rogar por ti o por alguien más ahora y en la hora de la muerte es otorgarle a María los atributos divinos de Dios como omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Omnipresencia está en todo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay personas orando a María en Guatemala y al mismo tiempo hay personas orando a María en Nogales, ambas personas asumen que a ambos los está escuchando. Entonces ahí se le atribuye omnipotencia y omnipresencia y omnisciencia, atributos que solamente Dios los tiene. Y nos equivocamos al creer eso. Y lo defendemos porque así nos han sido enseñados y no es lo que la Biblia dice al respecto. Y luego cuando dice, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, no está para rogar por ti. Y ya expliqué los versículos bíblicos como el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 5, el Evangelio de Juan capítulo 19, de los pasajes que se le atribuyen que Jesús dejó a María como madre de todos y que María es intercesora cuando rogó para que el vino se convirtiera, que el agua, perdón, se convirtiera en vino. No tengo tiempo para repetirlos, mejor vaya y escúchelo otra vez. Y si no lo ha escuchado, escúchelo. Pero no, María no puede rogar por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. No puede, no tiene esa facultad. Acabo de escuchar que el presente Papa acaba de establecer el edicto que ya no se enseñe eso, que ahora se enseñe esto. Wow. No sé qué tan verídico eso. ¿Quién es el único que puede interceder por ti ahora
y en la hora de tu muerte. A ver, Salmos 48, 14. Salmos 48, 14. Reina Valera. Dice: porque este Dios, el único, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lea lo último del versículo. Él nos guiará. ¿Sabes quién te va a guiar ahora y en la hora de tu muerte? ¿Sabes quién? Dios, Jesús. Él. Él. Él es el que te va a decir: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Él. No podemos negar que la Biblia registra muchos personajes que nos inspiran a imitar su fe y su vida ejemplar y devoción a Dios. No, María es uno de ellos. Mujer ejemplar, mujer servicial, mujer de fe. ¿Qué es lo que podemos imitar de María? Su certeza y seguridad. Dios está conmigo y no me importa lo que la gente piense o diga. Si esta es tu voluntad, así lo haré, Señor. Me va a doler, me va a lastimar escuchar que aquel diga esto y esto y otro, pero yo busco tu aprobación. Y no buscaré empleitarme con aquí, con aquel, con el otro. Buscaré agradarte a ti. El hecho de que reconozcamos que María es un gran ejemplo a imitar en la palabra de Dios, esto no es equivalente a que la adoremos, la veneremos o le pidamos como intercesora, porque no es lo que la Biblia dice. Frases que hemos leído son verdades a medias, acumuladas a otras cosas que se llamó el Papa Pío V, fue el que estableció eso, que eso lo estoy preparando para el estudio, que voy a hablar cómo surge todo eso, y que le voy a pedir en el amor de Cristo que niños traigan libreta para anotar, y niños hagan su tarea, estudien y oren por el amor de Dios. Dios nos ama tanto. No, no hay más mediadores, no hay más caminos. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Nadie más pagó en rescate por tu salvación, solamente Cristo Jesús. Él es Rey, Él es Dios, Él es eterno, Él es el único. No hay más. No hay más mediadores entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Solo uno. Se llama Jesús. Tu Señor, tu Rey, tu Salvador, Dios con nosotros. Aunque les cueste a los testigos reconocer que Jesús es Dios. Y ahora sí, apuntando para el final, si el ángel Gabriel habló bien de Jesús, de María, si Lucas el evangelista habló bien de María, ¿acaso decir la verdad de María nosotros los cristianos es hablar mal? No. Pero se repite la frase tan conocida en nuestra cultura mexicana: la verdad no peca. ¿Cómo incomoda? Porque te derriba, te echa por tierra los errores en los que estabas fundamentado, en lo que tú creías, y te sacude el orgullo y te sacude, pero ¿cómo? Y si te vas a enojar, no te enojes con el pastor Gonzalo, enójate con el dueño de la palabra y reclámale a él, para que no me peguen a mí.
Claro que los cristianos hablamos bien de María. Hablar la verdad de lo que Dios dice de María en la Biblia no es faltarle al respeto. Decir que María tuvo relaciones sexuales como toda mujer casada, que es lo más obvio y natural, como mujer casada con su esposo José, y que tuvo segundo génito, tercero génito, y lo que ya he repetido, no es hablar mal, ni faltarle al respeto, ni blasfemar. Es hablar bien y exaltar lo que fue su ejemplo de vida devocional y ejemplar. Madre ejemplar, mujer ejemplar, suegra ejemplar, suegra ejemplar. Qué hermoso es estudiar la Biblia como Dios manda. Eso me pesa, me duele en el corazón saber y observar de reuniones que el predicador nada más se pase de aquí para allá y corre de aquí, corre de allá, que yo fui, que yo dije, que yo hice. Por favor, estudia la Biblia, pastor, predicador, y enseña al rebaño. Porque tanto dije, tanto hice, tanto fui, tanto, que ya después terminan idolatrando al pastor. Dios quiere que lo conozcamos, que conozcamos su palabra, que entendamos que solo a Él se debe de adorar, y que reconozcamos la vida ejemplar de los hombres y mujeres que fueron ejemplares en su vida devocional hacia Él. Si este mensaje te fue de bendición, y si crees que le puede ser bendición a alguien más, a un familiar tuyo, ponle la primera parte del domingo pasado. Ora, porque te va a echar agua caliente. Porque eso hice yo. Cuando me explicaron estas verdades, yo me enojé y ofendí, dañé, pataleé. Yo no quería soltar. Por eso Jesús dice en Juan 8:31 y 32: si permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Si conocieran mi palabra, conoceríais la verdad, y la verdad os hará libres. Si vinieran con la intención de escudriñar la palabra. ¿Por qué hay tantas religiones, pastor? Ya lo expliqué en los estudios pasados. Ore por este siervo inútil. Ore por mí, que Dios me dé gracia, porque vienen más temas que nos va a guiar a fundamentarnos en la fe en Dios, a fortalecernos. Así como oramos el domingo pasado, yo quiero orar por esos familiares tuyos y esos familiares nuestros que tienen su fe inclinada a otro camino, a otro nombre. Ora. Quizás sea tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu hermano, tu hermana, y ellos creen que así es. A ti te llaman religioso, exagerado, exagerada. Te lavaron el coco, te lavaron el cerebro. No te lavaron el coco, te lavaron toditito, todo. ¿Por qué no oras por esa persona que tanto amas, tu mamá, tu papá, para que conozca la verdad? Tus hijos. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Señor, mira, Padre, aquí estamos una vez más, Padre amado, rogándote por mi madre, mis hermanos, mi padre, mi familia que no te conoce, Señor, mi familia que tiene su mirada y sus ojos puestos en otro nombre. Ellos creen que sí, que están bien,
Padre, te rogamos, dales entendimiento, dales dirección, Señor. Que la luz de tu palabra les alumbre, Señor. Ayúdales. Ayúdales, Señor. Dame sabiduría a mí, Señor, para tenerles paciencia, para hablarles, para explicarles. Da sabiduría a cada uno de tus hijos aquí, Señor. Que no lleguemos con agresiones, que no lleguemos quitando esos cuadros o estatuas de una manera agresiva. La fe viene por el oír. Danos gracia para explicar. Danos gracia, Señor. Oh Señor, una vez más, no permitas, Señor, no permitas que mi hermano muera sin venir a tu verdad. No permitas que mi madre muera, Señor, sin venir al conocimiento de tu verdad. No permitas, Señor, que mi hermana muera sin venir al conocimiento de tu verdad. Envía a tus siervos ahí que le expliquen, porque ya estudiamos. A veces la explicación directamente en la familia no es bien recibida. A veces se recibe con más interés de alguien externo, Señor. Ayúdanos, Padre. Puestos los ojos en Jesús, autor, consumador, el único. Ayúdanos, Señor. Las señales se están mirando. Tu regreso es pronto, Señor. Y tu iglesia parece no tener la empatía, la misericordia, el amor por otros. Parece que no pudiéramos orar con fervor por nuestros seres amados, Señor. Que entiendan ahí donde están. Ayúdalos, Padre. Ayúdanos a nosotros a crecer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido tan edificante. Gracias, Padre. Te honramos y glorificamos y exaltamos, Señor, tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Gracias por este rebaño, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por este pueblo. Gracias, Padre. A ti la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús.